So, of all the money that you guys made as a duo, he took it all. He took it all? He took it all? Took it all. ¿Qué crees que es lo más importante en una relación? ¿Y alguna vez has amado a alguien pero te has dado cuenta de que dejarlo era la decisión correcta? Sonny y Cher, el legendario dúo que cautivó a millones de espectadores, no solo con su música, sino también con su cautivadora historia de amor. Pero detrás de la aureola hay rincones ocultos que nunca han sido revelados. Tras décadas de silencio, a los 78 años, Cher reveló por fin la verdadera razón por la que dejó a Sonny Bono. ¿Fue traición, control o algo más sorprendente? Descubramos esta impactante verdad. La tormentosa relación entre Sonny y Cher. La turbulenta relación entre Sonny y Cher, así como el célebre dúo responsable del clásico inmortal I Got You Babe, conquistaron los corazones de millones de personas con su combinación única de amor, música y encanto. La relación entre ambos no solo fue exitosa, sino también complicada, ya que en ella se entretejieron relaciones personales y profesionales que difuminaron las distinciones entre ambas. Cuando Cher era una joven brillante y ambiciosa, Sonny Bono, un veterano de la industria musical, entró en contacto con ella en 1964. Fue el principio de todo. A pesar de tener edades diferentes, desarrollaron un vínculo inquebrantable. A pesar de que al principio Sonny sentía algo por el amigo de Cher, el destino interfirió y ambos se hicieron amigos rápidamente. Cuando Cher se encontró en una situación en la que no tenía dónde quedarse, Sonny le dio un lugar donde vivir. El acuerdo de Cher, que al principio consistía en que ella le proporcionara un techo a cambio de sus servicios de cocina y limpieza, evolucionó rápidamente hacia una relación más sustancial. Cher, que había experimentado el dolor de sufrir el abandono a manos de su padre, descubrió que la presencia de Sonny le ofrecía seguridad y protección. El carisma y la seguridad en sí mismo de Sonny llenaron un vacío que dio lugar a la formación de una dinámica que iba más allá de la amistad. Georgia Holt, la madre de Cher, se dio cuenta de que su hijo Sonny y el padre de Cher, John Sarkisian, tenían entre sí una serie de características sorprendentes. Aunque opinaba que Cher se sentía atraída por Sonny por sus cualidades paternas, tomó la decisión de no intervenir, ya que quería respetar los sentimientos de su hija. Los primeros pasos de Cher en el mundo de la música los dio con Sonny cerca para guiarla. Be My Baby y You've Lost That Lovin', Feeling, son dos de las canciones emblemáticas a las que contribuyó con su voz cuando empezó su carrera como corista. Sonny, que era consciente de sus habilidades, la instó a seguir una carrera como solista y llevarla al estrellato. Claro, Cher tenía un miedo atroz a actuar ante el público, lo que le impedía hacerlo. Tras intervenir, Sonny se unió a ella en el escenario, estableciendo así el combo que acabaría alterando el curso de la vida de ambos. Las canciones I Got You Babe y The Beat Goes On les ayudaron a alcanzar las listas de éxitos mientras actuaban bajo el nombre de Sonny and Cher. Cher atribuyó su éxito inicial a Sonny, afirmando que él era el factor impulsor de su éxito. Dio las gracias a Sonny por ayudarla a vencer sus fobias. Cuando trabajaron juntos se convirtieron en algo más que simples artistas. Fue un fenómeno que se produjo en la cultura. Sin embargo, entre bastidores, su relación personal experimentaba cada vez más dificultades. Su matrimonio estuvo lleno de desafíos, a pesar de que se presentaban al mundo como la pareja ideal. La relación entre ambos se volvió tensa como consecuencia del adulterio de Sonny y de su singular acuerdo, que al principio no fue reconocido por la ley. A pesar de que Cher admiraba a Sonny como modelo a seguir, luchó contra su traición y su deseo de ser independiente. Cher fue capaz de encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante con sus profesiones, y la garantía de devoción de Sonny fue un factor vital para la continuación de su unión.
El dúo amplió sus actividades a la interpretación y se reinventaron como artistas de clubes nocturnos en Las Vegas, donde atrajeron a nuevos fans con sus encantadoras y humorísticas actuaciones. Sus vidas cambiaron para siempre en 1969, cuando tuvieron a su primera hija, Chastity Bono, hoy conocida como Chas Bono. Ese mismo año oficializaron su matrimonio, reafirmando así su dedicación a formar una familia juntos. Sin embargo, Chas se vio obligado a lidiar con los problemas particulares que conlleva crecer bajo los focos, ya que las presiones de la fama y sus incesantes horarios de trabajo a veces dejaban pocas oportunidades para la crianza de los hijos. No fue hasta finales de los 60 cuando el dúo empezó a perder protagonismo. El fracaso de Chastity, una película financiada por Sony y en la que actuaba Cher, contribuyó a agravar las dificultades que ya atravesaban. El fracaso de la película Chastity, financiada por Sony y protagonizada por Cher, contribuyó aún más a las dificultades por las que ya atravesaban. A principios de los años 70, Sony y Cher se reinventaron como pareja cómica y cautivaron al público con sus ingeniosas bromas y su encantadora química. La Hora de la Comedia de Sony y Cher fue un éxito televisivo que combinaba música, sketches cómicos y el inconfundible atractivo de la pareja. Comenzó como un popular espectáculo de salón y acabó convirtiéndose en la Hora de la Comedia de Sony y Cher. El programa se introdujo por primera vez como sustituto temporal para la temporada de verano. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un gran éxito, por lo que se prolongó durante la temporada de invierno. Su lugar como ídolos de la televisión se consolidó gracias a que los telespectadores se sintieron atraídos por la peculiar combinación de aptitud musical y capacidad cómica de Sony y Cher. Cada episodio concluía con una emotiva interpretación de la canción I Got You Babe, que servía de conmovedor recordatorio del vínculo que existía en pantalla entre los personajes y la representación de una familia entrañable. Debido al éxito del programa, los espectadores pudieron entrar en el mundo de Sony y Cher, y su hija Chastity aparecía con frecuencia como un miembro más de la trama familiar. A la pareja se unieron en escena celebridades como Carol O'Connor, Glenn Ford y Harvey Korman, lo que añadió poder de estrella a un programa que ya se consideraba bastante popular. La dinámica y divertida relación que desarrollaron Cher y Sony fue lo que reavivó sus carreras y les presentó a una nueva generación de admiradores. La voz dominante de Cher y el ingenio rápido de Sony forjaron la combinación. En una entrevista posterior, Cher reflexionó sobre el tiempo que pasaron trabajando juntos y mencionó que, a pesar de las dificultades que atravesaban en su vida personal, eran capaces de tener verdadera alegría y reírse en el plató. La química que mostraban en la película no era una actuación, sino una demostración de la conexión que un día les unió. A pesar de ello, su relación personal empezó a deteriorarse mientras su alianza profesional seguía floreciendo. Cher fue capaz de descubrir su voz y su individualidad y luchó contra la dominación de Sony. El adulterio y la conducta dominante de Sony produjeron crecientes fricciones en la relación. Durante las primeras etapas de su relación, le gustaba el carácter protector de Sony. Sin embargo, durante las últimas etapas de su relación, sus tendencias controladoras se volvieron asfixiantes, haciéndola sentir prisionera e insatisfecha. El creciente éxito de Cher provocó una nueva alteración del equilibrio de su unión. A Sony, que había sido el motor de su éxito en el pasado, le resultaba difícil seguir desempeñando el papel de figura autoritaria. Mientras intentaban mantener su cuidada imagen pública, su relación privada empezó a resquebrajarse, lo que no hizo sino complicar aún más las cosas. Sus vidas personales y profesionales estaban estrechamente entrelazadas, lo que solo sirvió para complicar aún más las cosas. A
pesar de que su distancia iba en aumento, lo hacían mientras negociaban un acuerdo complicado y poco ortodoxo. A pesar de que seguía manteniendo su conexión con Cher, las entradas del diario de Sony mostraban los entresijos de su relación, incluida su amistad con otra dama llamada Connie. Mientras tanto, Cher asumía los sacrificios que eran necesarios para mantener su imagen pública y sus profesiones, a pesar de que sus vidas personales se diferenciaban cada vez más la una de la otra. A pesar de que con el tiempo se sintió cada vez más separada física y emocionalmente de Sony, aceptó la calidad única de su conexión. Con el tiempo, la tensión llegó a ser demasiado grande para la pareja. La pareja comenzó su separación en febrero de 1974 y Cher culpó a la personalidad dominante de Sony y a su deseo de independencia como las razones de su decisión. Tras años de sentirse asfixiada por su tiranía, tomó la decisión de liberarse y recuperar su independencia. Se dice que el proceso de divorcio fue duro y enconado. Las cuestiones financieras y la custodia de su hijo Chaz fueron objeto de una acalorada discusión entre Sony y Cher. La acusación que Cher hizo contra Sony fue que había gestionado mal las finanzas y se había aprovechado de su confianza. En consecuencia, Sony solicitó la custodia de su hijo. Además de dificultar aún más el procedimiento, las disputas legales simplemente sirvieron para exacerbar las cicatrices emocionales que les causó la separación. La relación de Cher con Sony seguía siendo complicada, a pesar de que hacía poco que se habían divorciado. Le resultaba difícil mantener su enfado con él durante un periodo prolongado de tiempo, decía, por muy disgustada que se pusiera. Aunque estaba roto, su vínculo llevaba consigo restos de la profunda conexión que habían disfrutado anteriormente. Por desgracia, Cher quedó en una precaria situación financiera como consecuencia del divorcio. Reveló que se había visto obligada a pagar a Sony $2 millones más, ya que sus obligaciones contractuales así lo exigían. Cher, que tenía la impresión de haber sido tratada injustamente, se vio obligada a aprender una difícil lección sobre la importancia de salvaguardar sus propios intereses profesionales y financieros, especialmente cuando se trata de relaciones que son bastante personales. Las primeras decisiones profesionales de Cher se vieron afectadas por la asociación y posteriormente expresó su descontento con el poder que su contrato otorgaba a Sony sobre su vida profesional. El contrato de Cher otorgaba a Sony la capacidad de gobernar su vida profesional. Sin embargo, a medida que se hacía más autosuficiente, empezó a sentir resentimiento por el desequilibrio de poder. Se enfrentó a Sony e insistió en que se renegociara el contrato. Buscaba una participación más equitativa en sus beneficios y un mayor control sobre su vida profesional. Sin embargo, Sony se mantuvo inflexible y se negó a renegociar. Cher estaba tan decidida a lograr su objetivo de independencia que consintió en cumplir las responsabilidades estipuladas en su contrato participando en un exigente calendario de actuaciones y apariciones públicas. La única forma que tenía de liberarse definitivamente de su colaboración laboral era elegir esta alternativa. Por aquel entonces, Cher inició una relación con David Geffen, un magnate de la música que más tarde se convertiría en un firme defensor de su derecho a perseguir sus deseos de forma independiente. En un acto de valentía, Geffen requirió a Sony de la casa donde vivía con Cher. Esta acción sirvió para poner de relieve la dedicación de Geffen a salvaguardar los intereses de Cher y ayudarla a seguir adelante. El divorcio entre Cher y Sony se formalizó en 1975, marcando el final oficial de su tumultuosa relación. Este divorcio se produjo tras años de confusión personal y profesional para ambas partes. La vida después del divorcio. Cher se embarcó en un viaje para establecerse como artista independiente
independiente tras la conclusión de su matrimonio con Sony. Con la intención de salir de su sombra, creó su propio programa de televisión, que fue un gran éxito. El hecho de que demostrara su enorme brillantez y carisma refutó claramente la afirmación de Sony de que su carrera se resentiría si no estaba con él. Durante este tiempo, el proyecto en solitario de Sony, The Sony Comedy Review, no duró mucho, lo que pone de relieve el importante papel que la presencia de Cher había desempeñado en los logros anteriores de la banda. A pesar del éxito que tuvo en televisión, la carrera musical en solitario de Cher no estuvo exenta de dificultades. Álbumes como Stars, I'd Rather Believe in You y Cherish no lograron imponerse en el mercado comercial. Su carrera musical alcanzó su punto más bajo en 197, cuando se rescindió su contrato con Warner Brothers como consecuencia de las decepciones que había experimentado hasta entonces. Para Cher, navegar por la vida sin la dirección de Sony resultó una tarea difícil. Como había confiado en su ayuda durante mucho tiempo, se sintió confusa y vulnerable. A pesar de ello, la tenacidad de Cher brilló y siguió adelante, resuelta en su objetivo de seguir sus amores en los campos de la interpretación y la música. Al mismo tiempo que Cher se esforzaba por consolidar su independencia, Sony emprendía una nueva carrera como restaurador. Aunque sus vidas eran tan diferentes, hubo momentos en los que pudieron reconciliarse. El hecho de que Cher estuviera presente en la inauguración de uno de los restaurantes de Sony en 1983 demostró un sentimiento de camaradería y respeto mutuo entre ambos. Cher y Sony expresaron su remordimiento por la decisión de poner fin a su asociación durante su conversación. Cher reflexionó sobre la profunda conexión emocional que habían disfrutado durante su tiempo juntos, mientras que Sony declaró que echaba de menos la fama y el éxito que habían alcanzado juntos. Por otro lado, sus divergentes perspectivas sobre su relación y divorcio daban lugar periódicamente a peleas y acusaciones públicas. A pesar de que tuvieron disputas, periódicamente volvían a estar juntos y su relación inquebrantable era obvia para todos los que la veían. Un reencuentro muy sentido tuvo lugar durante una actuación de I Got You Babe en Late Night with David Letterman. El público se sintió atraído por su química y el hecho de que tuvieran una historia juntos durante toda su actuación. La singularidad e inquebrantabilidad de su vínculo, que trascendía sus experiencias individuales, perduró a pesar de estar plagado de dificultades. Inmediatamente después de divorciarse de Sony, Cher inició un romance relámpago con el músico de rock Craig Allman. Esta relación duró mucho tiempo. A los 3 días de divorciarse, se casaron. El nuevo capítulo en la vida de Cher no fue agradable y marcó el comienzo de una nueva etapa. El inicio del torbellino amoroso de Cher con Craig Allman tuvo lugar entre bastidores de uno de sus conciertos. A pesar de que Cher mantenía entonces una relación con David Geffen, las llamas se dispararon entre las dos celebridades. Su atracción por Allman fue instantánea y su conexión surgió casi de inmediato. El áspero atractivo de Allman y su actitud desafiante la cautivaron. La naturaleza de su relación, por otra parte, era tan intensa como caótica. Era 1975 cuando la pareja se casó, pero su luna de miel no duró mucho. Los problemas de adicción de Allman eran tan abrumadores que Cher solicitó el divorcio solo 9 días después de casarse. A pesar de este difícil comienzo, ambos fueron capaces de recomponer su relación, lo que sentó las bases de una historia de amor que se distinguió por una intensa pasión y trágicas separaciones. Su matrimonio fue un shock para mucha gente. Cher, una pulida estrella del pop y la televisión, parecía encajar improbablemente con Allman, un grande del rock sureño tradicional que luchaba con sus propios problemas personales. Su relación era inestable debido a que sus vidas eran conflictivas. Ella estaba impulsada a alcanzar el éxito y él luchaba contra la adicción. A pesar de ello, colaboraron durante un breve periodo de tiempo para crear el álbum titulado The Hard Way.
Por desgracia, el disco no logró conectar con los fans y la envidia de Edman por el protagonismo de Cher añadió más tensión a la situación. En medio de la confusión, Cher descubrió que estaba embarazada y 6 años después, en 1976, la pareja tuvo a su hijo, Elijah Blue Omi. Cher se vio obligada a tomar decisiones difíciles por el bienestar de su hijo. Una de esas decisiones fue internar a Elijah para proporcionarle estabilidad. Las dificultades por las que pasaron los padres de Elijah y el exigente trabajo de Cher tuvieron un impacto significativo en la juventud de Elijah. Luchó contra la volatilidad de su infancia, que le hizo sentirse ignorado con frecuencia. A pesar de todos estos obstáculos, Elijah fue capaz de descubrir su vocación en la música. Siguió los pasos de sus legendarios padres. Elijah ha triunfado sobre sus propias luchas individuales contra la adicción y los problemas de salud ahora que es adulto. Además de ser un músico dotado, también apareció en el legendario video musical de la canción de Cher If I Could Turn Back Time, que ejemplifica el duradero vínculo de la familia con la industria del entretenimiento. Cher siguió adelante con su vida tras su turbulenta relación con Edman, aceptando un contrato discográfico con Casablanca Records para reimaginar su estilo musical. Respondió a la moda de la música disco que imperaba a finales de los 70 publicando el álbum titulado Take Me Home. Fue capaz de revitalizar su carrera musical y afianzar su posición como estrella de la música disco gracias al tremendo éxito del sencillo que le dio título. Sin embargo, su siguiente álbum, Prisoner, tuvo dificultades para triunfar. El esfuerzo de Cher por combinar rock y música disco no caló entre los fans y, como resultado, el álbum no alcanzó las listas de ventas. Este fracaso comercial la obligó a reevaluar el camino que estaba tomando con su música. Cher y su amante de entonces, Les Dudek, se unieron para fundar el grupo Black Rose. Cher estaba decidida a profundizar en su pasión por la música rock, rompiendo con su enfoque habitual. Su disco, que se tituló como ellos mismos, presentaba un sonido crudo y descarnado. Por otra parte, la decisión del grupo de no incluir el nombre de Cher en la portada del disco molestó a los fans e impidió que el álbum llegara a un público más amplio. Al final, el grupo y la relación de Cher con Dudek llegaron a su fin, marcando el comienzo de otro capítulo de su carrera lleno de obstáculos personales y profesionales. Carrera como actriz. Cher cambió su concentración por la actuación tras experimentar varios fracasos en su carrera como músico. Su interpretación en Silkwood cosechó elogios de la crítica mundial y una nominación al Oscar, lo que la consagró como una actriz seria. Estaba decidida a demostrar su valía en un nuevo campo. Tras lograr este éxito, interpretó papeles sobresalientes en las películas Máscara y Sospechoso, que entusiasmaron al público y a la crítica como nunca antes. Sin embargo, fue su sobresaliente interpretación de Loretta Castorini en la comedia romántica Monstruo la que consolidó su posición como figura prominente en la industria del entretenimiento de Hollywood. Su interpretación, conmovedora y humorística a la vez, conmovió al público y le valió el Oscar a la mejor actriz. Su carrera experimentó un giro fundamental a raíz de su triunfo, que reavivó su poder de estrella y demostró su flexibilidad como actriz e intérprete. Además, Cher había recuperado su posición en el mundo de la música a finales de la década de 1980, cuando lanzó el exitoso sencillo If I Could Turn Back Time, que encabezó las listas de éxitos. Su regreso a la música, junto con su éxito en Hollywood, demostró su capacidad para adaptarse a muchos géneros y décadas, así como su continua popularidad.
Cher sufrió una importante crisis de salud en medio de sus logros. Durante la producción de Las Brujas de Eastwick en 1987, se infectó con el virus de Epstein-Barr, que tuvo un efecto devastador en su salud y la obligó a dejar su trabajo durante un periodo de 2 años. La enfermedad fue un periodo difícil para Cher, que tuvo que hacer una pausa en su carrera para concentrarse únicamente en su recuperación. Cher estaba tan motivada que no pudo aprovechar las importantes posibilidades que le ofrecía la actuación durante este periodo, lo que supuso un doloroso revés para ella. Una vez recuperada su salud, tuvo que esforzarse mucho para volver a establecerse en un campo en el que el ímpetu era realmente importante. Cher solía contar una historia que servía de metáfora de su propia tenacidad. Cuando estaba empezando su carrera como actriz, se acercó al director Mike Nichols para interpretar un papel en La Fortuna. Sin embargo, él la rechazó porque no la creía capaz de interpretar el papel. En los años siguientes, su triunfal victoria en los Oscars por la película Monstruo demostró que sus escépticos estaban equivocados y consolidó su imagen de artista tenaz y polifacética. El hecho de que fuera capaz de alcanzar ese éxito es prueba de su fe inquebrantable en sí misma y de su negativa a dejar que los demás determinaran su potencial, lo que Cher nunca esperó sobre Sonny. Cada paso del viaje de Sonny Bono fue completamente imprevisto. A raíz de su divorcio de Cher, su carrera como artista empezó a tener menos éxito, lo que finalmente le llevó a dar el espectacular salto a la política. Su encanto y tenacidad se ganaron a la población de Palm Springs, California, donde compitió por el puesto de alcalde y salió victorioso. Debido a sus crecientes aspiraciones, decidió presentarse como candidato al Senado de los Estados Unidos en el año 1992. A pesar de que la campaña de Sonny no tuvo éxito, su tenaz determinación dio sus frutos en 1994, cuando fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. 4 años más tarde, la brillante carrera política de Sonny llegó a un abrupto final, que fue un acontecimiento verdaderamente trágico. Quienes le conocían se sintieron sorprendidos y desolados por la noticia de su fallecimiento, que se produjo mientras esquiaba en Aspen, Colorado. Durante su funeral, Cher, destrozada por su inesperada pérdida, pronunció un panegírico lleno de compasión. Con sus palabras, construyó una vívida imagen de su relación, que fue a la vez complicada y transformadora. Se refirió a Sonny como una notable influencia en su vida, destacando que era único en su especie, memorable y profundamente influyente. El sentido homenaje de Cher arrojó luz sobre el gran amor y respeto que existió entre ellos durante toda su relación. La ausencia de Sonny ha dejado a Cher con un profundo vacío en su vida. Expresó su asombro y sensación de pérdida de forma abierta y honesta, admitiendo que no había considerado la posibilidad de que él llegara a tal conclusión. Buscó consuelo en los años siguientes y recurrió a la ayuda de una medium para sentirse más unida a él. Expresó su creencia de que Sonny todavía podría estar velando por ella, protegiendo y dirigiendo su alma de la misma manera que lo había hecho en el pasado. Cher recordaba con frecuencia su relación, afirmando que seguía pensando en Sonny en tiempo presente, como si aún estuviera vivo. Lo hacía regularmente. Según ella, esta conexión se hizo aún más poderosa después de su muerte, lo que hizo que su presencia pareciera más significativa en su vida de lo que había sido nunca. Cher relató la historia de una profunda disculpa que Sonny le había dado antes de su prematuro fallecimiento. Fue un momento muy emotivo para Cher. La disculpa ayudó a curar las heridas causadas por el pasado y los unió más. Después de eso, se quedó con un sentimiento de aprecio por su autenticidad. Cher admitió que la disculpa no podía quitar el dolor que habían experimentado en el pasado, a pesar de que apreciaba los esfuerzos de Sonny por reconciliarse. A pesar de que su relación había sido difícil y llena de altibajos, el hecho de que él hubiera admitido sus faltas y se hubiera esforzado
esforzado por disculpárselo significaba todo para ella. Se desarrolla la batalla por la realeza de Sonny y Cher. A lo largo de los años, la historia de Sonny y Cher ha seguido resonando. Su pasado ha resucitado de forma inesperada, poniéndolos de nuevo en el candelero, no por su música, sino por una disputa judicial sobre derechos de autor. Esto ha ocurrido incluso décadas después de que se separaran. La década de 1960 marcó el comienzo de su trayectoria juntos, tanto personal como profesionalmente. Fue durante esta época cuando alcanzaron el éxito en las listas de éxitos con canciones y un apreciado programa de televisión que consolidó su posición como leyendas culturales. Por otro lado, su matrimonio se estaba desmoronando por debajo de todos los flashes y el esplendor. Cher pidió el divorcio a Sonny en 1975, el mismo año en que le acusó de controlar su carrera y alegó ante el tribunal que la razón de la ruptura era la servidumbre involuntaria. A pesar de que su ruptura fue dolorosa, también fue un momento decisivo para ambos artistas, ya que marcó el inicio de sus carreras individuales y no sabían muy bien lo que les esperaba. Avancemos hasta la actualidad, cuando las complicaciones de su legado común han seguido un camino algo diferente. Ha habido rumores recientes que indican un nuevo conflicto entre Cher y Mary Bono, viuda de Sonny, sobre los derechos de autor del legendario repertorio musical que Cher y Sonny han creado. Mary fue acusada de retener fondos que se debían a Cher, lo que la llevó a presentar una demanda en la que reclamaba al menos $1 millón. La polémica se centró en el intento de Mary de acogerse a una cláusula de la Ley de Derechos de Autor conocida como derecho de rescisión, que permite a los compositores o a sus herederos retomar el control de su propiedad intelectual años después de haber cedido sus derechos. El intento de Mary de acogerse a esta disposición fue el origen del desacuerdo. Según lo estipulado en el acuerdo de divorcio entre Mary y Cher, Mary afirmaba que esta estipulación anulaba el derecho de Cher a su parte del 50% de los ingresos. Cher, por su parte, contraatacó alegando que el acuerdo con Sonny constituía un acuerdo de derecho estatal legalmente exigible que no debía ser anulado por las normas federales sobre derechos de autor. La otrora solidaria conexión que Cher y Mary compartían contrasta fuertemente con la lucha legal en la que estaban inmersas. Tras la prematura pérdida de Sonny en 1998, Mary tuvo la oportunidad de expresar públicamente su agradecimiento a Cher por haberle proporcionado consuelo y apoyo durante ese duro periodo. Su último altercado en los tribunales, por otra parte, sacó a la luz las continuas dificultades asociadas a la negociación de los legados vinculados de Sonny y Cher. Un tribunal federal tomó una importante decisión, dando la razón a Cher y reafirmando la legalidad del acuerdo de divorcio vigente desde hacía varias décadas. Según la decisión del tribunal, Cher tenía derecho a su 50% de los derechos de autor, y el tribunal también decidió que los derechos de rescisión no se aplicaban a su derecho contractual a una compensación económica. La victoria legal de Cher se vio reforzada por la insistencia del juez en el hecho de que obtener derechos de autor no es lo mismo que poseer derechos de autor. A pesar de que a Cher ya se le adeudan unos $400,000 en concepto de derechos pendientes de cobro, este veredicto garantiza que seguirá cobrando derechos por las populares melodías del dúo. Mientras tanto, el abogado de Mary, Daniel J. Eschach, expresó su vehemente descontento con la sentencia y advirtió que sentaría un precedente que permitiría a editores, discográficas y excónyuges eludir los derechos de rescisión. Daniel adoptó un tono más conciliador en su respuesta a Billboard, a pesar de que el abogado de Cher declinó hablar o ofrecer comentario alguno. Señaló que Mary y Cher seguían dedicadas a trabajar juntas de forma cortés y con espíritu creativo para conmemorar el legado musical de Sonny, a pesar del conflicto que se produjo en los tribunales. Cher ha revelado la verdadera razón de su decisión de divorciarse de Sonny Bono. El ingreso de Cher en el Salón de la Fama del Rock and Roll no solo fue una prestigiosa distinción, sino también una victoria esperada durante muchos años. Dijo,
con el humor que la caracterizaba, que era mucho más sencillo divorciarse que entrar en el Salón de la Fama. En su discurso, que fue un monumento a la inquebrantable determinación con la que afrontó los retos, recordó al público la fuerza de la resistencia y la importancia de no rendirse nunca. Los fans esperan con impaciencia la publicación de las memorias de Cher, tituladas Cher, The Memoir, Part 1. Se trata de otro acontecimiento significativo en la ilustre carrera de Cher. A lo largo de sus páginas, Cher se revela como nunca antes lo había hecho, transportando a los lectores a su infancia y a la tumultuosa relación que mantuvo con Sonny Bono. Cher recuerda cómo las circunstancias la obligaron a madurar rápidamente y cómo a menudo tuvo que asumir funciones de adulta cuando aún era una niña. Al narrar sus historias de forma abierta y honesta, ofrece una mirada íntima a las victorias y dificultades que han dado forma a su increíble trayectoria. Fue en 1962 cuando Caroline Sarkeesian, entonces una jovencita, entró en una cafetería y conoció a Sonny Bono. Fue el principio de todo. Desde el momento en que se puso su atuendo único en su especie, destacó. Aunque no fue amor a primera vista, sin duda hubo una conexión entre ambos. Cher quedó impresionada por el carisma de Sonny, su sentido del humor y su persistente confianza en su potencial, a pesar de que tenían edades diferentes. Su relación se desarrolló con el tiempo, culminando finalmente en una asociación que alteraría irrevocablemente el curso de la vida de ambos. Como pareja, Sonny y Cher tuvieron un gran éxito. La canción I Got You Babe, que encabezó las listas de éxitos y se convirtió en un himno de los años 60, y el programa de televisión de Sonny and Cher Comedy Hour que presentaban atrajeron a millones de personas. Por otro lado, su relación se desmoronaba tras las brillantes luces de la industria del entretenimiento. Cher recuerda cómo la atención de Sonny se desvió de la asociación que habían estado construyendo. Ella empezó a sentirse invisible y poco apreciada, como si fuera un instrumento para que él triunfara. Con el tiempo, Sonny se volvió cada vez más autoritario, hasta el punto de que incluso se oponía a que ella se relacionara con otras personas, incluidos los miembros de su banda. Hubo un breve momento apasionado que Cher disfrutó con un músico llamado Bill en una noche en particular. Aunque solo fue un breve contacto, Sonny se enfureció por ello, lo que finalmente desembocó en un furioso altercado. A pesar de que Cher no quiso revelar los detalles porque eran demasiado íntimos, el suceso supuso un importante punto de inflexión. A lo largo de su autobiografía, Cher detalla las acciones desesperadas que emprendió para poner fin a su relación. A pesar de que fue una elección difícil, le permitió labrarse su propio camino y tomar las riendas de su vida en mayor medida. A pesar de que su relación personal se estaba desmoronando, Sonny y Cher siguieron actuando juntos, dando la impresión a su público de que eran uno solo. Entre bastidores, Cher empezó a buscar más control sobre su carrera y sus ingresos. Procedió a negociar un acuerdo que le otorgaba una propiedad en Malibu y un pequeño presupuesto cada mes. Pero David Geffen, su amante, fue quien desveló una inquietante realidad sobre la situación. Cher Enterprises era propiedad de Sonny, que poseía el 95% de la empresa, lo que la dejaba financieramente insegura y desamparada. Este hallazgo sacó a la luz hasta qué punto su colaboración se había desequilibrado y hasta qué punto Cher había sido utilizada ampliamente. Cuando Cher se enfrentó a Sonny, expresó su indignación y tristeza por la traición que se había producido. Sin embargo, a pesar de todo, fueron capaces de mantener una delicada amistad hasta el punto de que incluso volvieron a juntarse para retomar su programa de televisión tras la boda de Cher con Rag On. Cher explicó que su conexión sobre el escenario ocultaba la angustia que les embargaba fuera de él, mientras reflexionaba sobre la difícil dinámica que existía entre ellos. Podían conectar con el público de un modo que su relación personal ya no podía hacer. Actuar juntos les proporcionaba una escapada temporal y les permitía actuar juntos.
Cher ha dejado bastante claro que su historia aún no ha terminado, a pesar de que su carrera ha alcanzado cosas sin precedentes, incluida la obtención de un Oscar. Ha insinuado que escribirá unas segundas memorias que promete profundizar aún más en la extraordinaria vida que ha llevado. Por el momento,